Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 136 y el título de este sermón es Limpios para Dios. Limpios para Dios. Vamos a estar estudiando Éxodo 30, versículos 17 al 21. Quiero leerlos. Comenzar leyendo estos versículos. Dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Vamos hoy a continuar con nuestra enseñanza de Éxodo. Hemos estado avanzando por toda la historia del Éxodo. Hemos visto la salida de los hijos de Israel de Egipto y estamos en el momento donde Dios llama a Moisés al monte Sinaí, le da las directrices para la elaboración del tabernáculo, para la elaboración de las vestiduras de los sacerdotes. Y en medio de todo este relato hemos estado estudiando las diferentes piezas del santuario. Hemos estudiado la mayoría del mobiliario del santuario y en el estudio de hoy hablaremos de la fuente de bronce. Ese es el tema del estudio de hoy. Y nos proponemos estudiar este tema rogándole al Señor que nos bendiga hoy con entendimiento y con sabiduría para comprender lo que Él nos quiere enseñar a través de este texto. ¿Qué era la fuente de bronce? ¿Qué era esto de lo que nos está hablando aquí Dios por medio de estos versículos? Como podremos darnos cuenta en el texto que acabamos de estudiar, no hay una descripción detallada de las medidas y la forma de la fuente. Recordemos que estamos como acostumbrados a que Dios, en medio de todos estos estudios que hemos hecho, nos relate de una forma muy descriptiva, ¿cierto? Muy minuciosa, la elaboración de cada una de las partes del mobiliario del tabernáculo. Sin embargo, cuando llegamos aquí a la fuente de bronce, pues vemos que el texto no dice mucho acerca de su forma, de sus medidas. Lo que el texto sí dice es que era de bronce. El bronce es un metal que es una aleación entre el cobre y el estaño. En tiempos del Éxodo, ese bronce se usaba mucho en la fabricación de espejos, ¿no? Nosotros leemos, por ejemplo, más adelante veremos que cuando se va a elaborar esta fuente de bronce, las mujeres hacen una donación de espejos. Ellas donan sus espejos para hacer la fuente, ¿no? Y esos espejos obviamente son de bronce, ¿no? Entonces ese era el material, el bronce. Era un metal que al ser pulido, pues reflejaba bien la imagen, pues no muy bien realmente. La imagen no se veía muy clara, por eso incluso en tiempos del apóstol Pablo, él dice que nosotros vemos ahora como por un espejo oscuramente, ¿no? Él dice eso porque obviamente los espejos del pasado pues no eran muy claros, ¿no? Básicamente ese era el material, era un metal que al ser pulido quedaba brillante. Ahora imaginémonos un poco cómo quedaría esta fuente, ¿cierto? Debió haber sido algo muy hermoso. Esta fuente llena de agua y reflejando el cielo. Ahora, no sabemos bien acerca de la forma, no sabemos bien acerca de la medida, porque sencillamente el texto no lo dice, pero se cree que era un tanque circular con una base del mismo material, como lo describe el texto, y suficientemente grande para el trabajo que iba a desempeñar. Recordemos que en ella se iban a lavar los pies y las manos los sacerdotes. Su función básica era
a derreter agua para que los sacerdotes pudiesen lavar su suciedad. Obviamente vamos a ver más adelante cómo se necesitaba esa limpieza tanto física como ceremonial en el trabajo de los sacerdotes. Se debía ubicar esta fuente entre el atrio y el altar, ¿no? En el atrio, ¿no? Entre el altar y la tienda, perdón, el santuario, ¿no? Estaba allí en medio del altar, recordemos el altar de bronce, el altar que quedaba ahí a la salida o a la entrada, digámoslo así, del tabernáculo. Estaba entre ese altar y, entre el atrio y el santuario. Entre el atrio y el santuario se ubicaba esta fuente de bronce donde los sacerdotes podían limpiarse. Ya hemos visto que el tabernáculo tiene como fin revelar a Cristo, revelar el Evangelio. Hemos dicho que cada una de sus partes nos hablan de aspectos importantes del Evangelio y en ese sentido pues podemos preguntarnos hoy en este estudio que estamos haciendo, ¿cuál era la función de la fuente de bronce dentro del santuario? Nos podemos preguntar qué representaba esa fuente dentro del tabernáculo, cuál era su función y qué representaba, y qué nos enseña Dios con relación al Evangelio a través de la fuente de bronce. De eso se trata nuestro estudio de hoy. En estos versículos el Señor da instrucciones a Moisés para el uso de esta fuente. El Señor dice, esta fuente debe usarse así, ¿cierto? Y en medio de esas funciones básicas que tienen como fin la limpieza y la purificación, nosotros vamos a ver verdades tocantes al Evangelio. Esa limpieza que Dios exige, que el Señor exige dentro del santuario, y por la que Dios ordena que se haga esta fuente, no era un asunto meramente físico, no era un asunto simplemente de limpiarse la sangre y todas aquellas cosas de las que inevitablemente se manchaba el sacerdote, sino que también tiene un aspecto ceremonial y tiene implicaciones morales para nosotros, y es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, ¿no? Recordemos que en toda la elaboración del tabernáculo se han resaltado dos atributos de Dios. Recuerdan, desde el primer momento en que empezamos a hablar del tabernáculo, empezamos a reconocer o a resaltar dos de los atributos gloriosos, preciosos que tiene nuestro Dios, y esos dos atributos son su justicia y su santidad, ¿no? Son su justicia y su santidad. Esas dos cosas, esos dos aspectos del carácter de Dios, esas dos perfecciones de Dios, las hemos estado resaltando a través de todo el estudio del tabernáculo, porque toda la elaboración del tabernáculo nos habla de esos dos aspectos del ser de Dios, ¿no? El uso de esta fuente dentro del culto del santuario tiene que ver con temas de pureza, tiene que ver con temas de santidad, que nos hablan de tres aspectos importantes dentro del Evangelio. Ese uso de la fuente de bronce dentro del tabernáculo nos hablan de tres aspectos importantes del Evangelio, y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto, y el primer punto de esta enseñanza lo he titulado regeneración. Entonces vamos a estar estudiando estos tres aspectos importantes del Evangelio. El primero es la regeneración. Leemos en Éxodo 30, el versículo 19, que dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces, este versículo nos recuerda el uso de la fuente dentro del santuario, el uso de la fuente dentro del santuario, ¿no? El lavamiento de los sacerdotes, la limpieza de sus manos y de sus pies. ¿Qué representa ese lavamiento? Esa es la pregunta que vamos a estar contestándonos en este primer punto. ¿Qué representa ese lavamiento? Entonces, por un lado, vemos que representa o que se usa o que se hace, Dios lo exige para la limpieza física de los ministros, que como hemos podido darnos cuenta a través de todo este estudio de Éxodo, al estar ligados su oficio con el sacrificio de los animales, pues obviamente el sacerdote se ensuciaba mucho
sus manos, sus vestidos, con la sangre, ¿cierto? Y obviamente se requería esa fuente, pues se dice que fue hecha de tal manera que el sacerdote pudiera sacar agua de la fuente y lavarse, ¿no? No era tanto meter las manos llenas de sangre a la fuente, sino que más bien de allí se sacaba el agua para ser lavado y limpiado. Entonces, de eso se trataba primeramente, del aspecto físico en el cual los sacerdotes tenían que limpiarse constantemente. Y por otro lado, el baño o lavamiento de los sacerdotes hacía parte del ritual ceremonial donde la limpieza física del ministro simbolizaba la limpieza de sus pecados. Es decir, no solamente tiene un aspecto físico requerido por la situación normal del oficio sacerdotal donde se ensuciaba, sino que también tenía unas implicaciones ceremoniales en donde esa limpieza representaba la limpieza de su pecado y era lo que hoy en día llamamos un bautismo, ¿cierto? Que es una ceremonia de purificación. Y eso se hacía dentro del culto del santuario, dentro de algunas ceremonias. Si recordamos un poco, la primera vez que el sacerdote usaba esa fuente era en su consagración. Recordemos que nosotros ya estudiamos la consagración del sacerdote en el capítulo 29. Y cuando estudiamos ese capítulo, vimos cómo Dios narra de manera específica cómo debía ser toda la ceremonia de consagración. Y específicamente, uno de los primeros puntos de la ceremonia, antes de vestir las ropas sacerdotales, era el lavamiento o bautismo con agua. ¿Recuerdan? Dentro del santuario. Eso era de los primeros puntos que hacían en el momento en que se consagraba un sacerdote, era este. Recordemos un poco leyendo Éxodo 29:4. Quiero leerles hasta el versículo 6. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Entonces lo primero que vemos allí es el lavamiento, ¿cierto? En esa fuente, obviamente eso se hacía dentro del santuario. Esta era una ceremonia de purificación dentro de la consagración del oficio sacerdotal que se hacía una vez para siempre en la vida del sacerdote. Recuerdan que se hacía, que cada vez que un sacerdote ya tenía la edad, él tenía que ir y consagrarse delante de Dios para empezar su servicio. Todo sacerdote, cuando cumplía los 30 años, antes de dedicar su vida al ministerio por completo, al servicio del santuario, debía pasar por esta ceremonia en la fuente de bronce. ¿Recuerdan? Recordemos que el mismo Señor Jesús pasó por esa ceremonia cuando fue al río Jordán, allí donde estaba bautizando Juan el Bautista, y él, antes de empezar su sacerdocio, a los 30 años, como lo manda la ley, fue bautizado en las aguas del Jordán para comenzar su sacerdocio. Así que lo primero que vemos aquí en la utilización de la fuente es ese lavamiento ceremonial del sacerdote, ese lavamiento que se hacía una sola vez en la vida del sacerdote y que le consagraba como sacerdote. ¿Qué podemos aprender del uso de la fuente de bronce dentro de la consagración del sacerdote? Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, ¿qué podemos aprender en este primer punto? Pues el uso de la fuente para la ceremonia nos habla del lavamiento que Dios hace a todo creyente cuando le llama, es decir, a la regeneración. Recordemos que la Biblia habla de la regeneración como un lavamiento. Es en la regeneración que Dios limpia al hombre de su pecado, le saca de su estado de muerte y le da vida nueva, ¿no? Es en la regeneración que Dios hace todas estas cosas. Entonces es muy importante. Tenemos algunos textos que nos hablan acerca de la regeneración. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, miren ese texto tan importante, porque nos hablan de lo que es la regeneración. Es una limpieza que Dios obra. Dios mismo dice, os daré, os limpiaré, pondré, ¿cierto? Estos versículos describen muy bien lo que es la regeneración. Es una limpieza del Señor que nos purifica de todos nuestros pecados, de toda nuestra idolatría, que nos da un corazón nuevo, que pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, que pone en nosotros su espíritu y hace que guardemos sus palabras, que vivamos conforme a sus preceptos. Por eso a la regeneración también se le llama nuevo nacimiento, porque cuando el Señor regenera el corazón de un creyente, la persona nace a una nueva vida. El apóstol Pablo lo expresó muy claramente cuando le escribe a Tito, allí en Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, él describe muy bien cómo es esto, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren cómo vivíamos antes, ¿cierto? Aquí describe muy bien lo que es la regeneración, un nuevo nacimiento, un cambio de vida, porque Dios hace un milagro y nos transforma en nuestro corazón. Dice, porque nosotros también éramos, dice el apóstol Pablo, y nombra todo lo que éramos. Pero luego dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto es maravilloso porque el texto nos habla de la regeneración, ¿cierto? Habla de la justificación por la fe, ¿cierto? Que es un aspecto legal, pero también nos habla de nuestra regeneración. Dios no solo nos justifica delante de Él, sino que también nos regenera, cambia nuestro corazón, nuestra vida, de tal manera que antes éramos una cosa, pero ahora somos algo diferente, ¿cierto? Y eso es importante. Antes de su conversión, el creyente estaba en un estado de esclavitud y de muerte, sujeto a los deseos de su carne, pero solo por la gracia de Dios, Dios le salva a través del lavamiento de la regeneración, le salva. Y eso es muy importante porque la salvación no tiene que ver solamente con el infierno. Muchos asocian la salvación a ser librados del infierno nada más, pero la Biblia nos habla de la salvación como ser librados también de la esclavitud al pecado. Y un creyente no solamente es salvo del infierno, sino que también es salvo de la esclavitud del pecado. Una persona que vive en esclavitud del pecado, que vive una vida de pecado constante, una persona que vive entregada al pecado, esclava del pecado, no puede decir que tiene la herencia eterna, porque no coincide, realmente no es coherente. Porque una persona que ha sido regenerada, que ha sido justificada delante de Dios, también ha sido regenerada. Es decir, Dios le ha cambiado la vida y la ha transformado, le ha hecho una nueva criatura. Y eso es importante, ese lavamiento, purificación, es importante porque es la realidad de la vida del creyente. Si nosotros vemos el lavamiento de la purificación, de la regeneración, es simbolizada ceremonialmente también, al igual que en la ceremonia que estamos viendo del sacerdote. En el Antiguo Testamento, el símbolo que se hacía de esa limpieza, la señal de esa limpieza era la circuncisión. Toda persona que hacía parte del pueblo de Dios debía circuncidarse con sus hijos, ¿recuerdan? Sin embargo, lo que realmente era importante no era en sí la ceremonia, porque a veces nos volvemos ceremoniales, que solamente ponemos nuestra mirada en la ceremonia, como si la ceremonia tuviese el poder de cambiar la vida, pero no es la ceremonia,
sino que lo realmente importante era la purificación del corazón que Dios hacía en el corazón de aquellas personas. Por eso, si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, varias veces Dios llama a su pueblo a circuncidarse el corazón. ¿Qué significaban esas palabras? A que no fueran solamente creyentes nominales, personas que decían ser parte del pueblo de Dios cuando la realidad era que sus acciones, su vida, era totalmente incoherente con lo que manifestaban o profesaban. Entonces Dios les hace un llamado de atención y les decía constantemente: circunciden su corazón. Un texto que está en Jeremías 4:4 nos recuerda esta verdad. Miren lo que dice allí. Dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y eso es muy importante dentro de nuestra concepción de lo que es la vida cristiana. El cristianismo no son solamente ceremonias, es una realidad en el corazón del hombre. Es una realidad en el corazón de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias. El Señor nos ha limpiado, nos ha transformado. Nos ha limpiado por el lavamiento de la regeneración. En el Nuevo Testamento, en el cumplimiento del pacto, ¿cierto? En el pacto cumplido, el lavamiento de la regeneración, al igual que la consagración del sacerdote en la fuente, es simbolizado con una ceremonia de bautizo, y de la misma manera que en el tiempo del sacerdote. En esta ceremonia también podríamos decir que el creyente es consagrado una vez para siempre, como el sacerdote, para ser precisamente sacerdote. Recuerden que nosotros hemos estado viendo a través del estudio del tabernáculo cómo la iglesia es una nación de sacerdotes, ¿cierto? La iglesia es una nación de sacerdotes. Cuando se incluye una persona dentro del sacerdocio, del sacerdocio del Antiguo Testamento, cuando empezaba su sacerdocio, tenía que ser bautizado allí en la fuente de bronce. Pues cuando nosotros como creyentes públicamente manifestamos pertenecer a ese pueblo, a esa nación de sacerdotes, también hay una ceremonia de bautismo. Toda persona que profesa fe en Cristo con sus hijos participa de esta ceremonia de bautizo, y el símbolo, la señal y el sello del pacto de gracia de Dios recibida en la regeneración es ese bautismo. El sello, el símbolo de esta regeneración, el símbolo de la limpieza que Dios hace en nuestro corazón es el bautismo. Entonces, Dios manda a los creyentes por eso que se bauticen, que manifiesten públicamente esa limpieza. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ese es el llamado de Dios. Arrepiéntanse y bautícense. Crean en el Señor Jesús y bautícense, ¿cierto? También el bautismo, lo más importante en el bautismo no es la ceremonia, ojo, es la purificación que Dios efectuó en el corazón de la persona cuando le regeneró. Eso es lo que es realmente importante, la vida de Dios en nosotros, la renovación, la vida de Dios a través de la regeneración. Y es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros como creyentes no podemos volvernos ceremoniales en el sentido de solamente mirar a la ceremonia, no. Hay una realidad en el corazón de los creyentes. Hay una realidad, y es que Dios le ha lavado, le ha limpiado. Como el sacerdote era limpiado para su ceremonia de consagración, también Dios nos ha limpiado a nosotros en Cristo por su obra preciosa. Entonces podemos concluir este primer punto diciendo que el uso de la fuente de bronce dentro de la ceremonia de consagración del sacerdote nos habla del lavamiento de la regeneración del creyente, que al igual que la del sacerdote es simbolizada en el bautismo. ¿El símbolo es importante? Claro que sí, pero lo más importante es la obra que Dios ha hecho en el corazón de nosotros. El bautismo lo que celebra es esa obra que el Señor hizo, que
el Señor puede estar haciendo en el momento del bautismo o que va a hacer más adelante en el caso de nuestros hijos, que muchas veces ocurre después. Entonces, en todas estas cosas que estamos viendo aquí acerca de la fuente de bronce, lo primero que resaltamos allí es que era usada para la consagración del sacerdote y que esto nos habla acerca de nuestro lavamiento, de la regeneración por el Espíritu Santo. Vamos a pasar a nuestro segundo punto del estudio de hoy, que se titula la santificación. Estamos viendo cómo el uso de esta fuente nos habla de tres aspectos importantes del Evangelio. El primero es la regeneración. Delante de Dios seguimos nosotros presentándonos limpios como el sacerdote. Debemos presentarnos limpios. Por eso el título de nuestro servicio, de nuestro mensaje de hoy, acerca de la pureza que debemos tener, la limpieza del hombre delante de Dios, para el Señor, lavados para Dios, ¿cierto? A través de la regeneración. Y este punto segundo se titula la santificación. Entonces vamos a leer el versículo 20 de nuestro estudio. Dice: cuando entre en el tabernáculo de reunión, se lavará con agua para que no muera, y cuando se acerquen al altar, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Entonces miremos que en el primer punto que acabamos de ver, hablamos de la fuente y de su uso en la ceremonia de consagración del sacerdote, que se hacía una vez para siempre en la vida del sacerdote, ¿recuerdan? Al igual que la regeneración. La regeneración era una sola vez para siempre. Y que nosotros acabamos de ver ese primer punto. Ahora, en este segundo punto, en el versículo 20, el Señor nos habla acerca del uso de la fuente, pero ya no para una vez en una ceremonia, sino que nos habla del uso de la fuente constante, diario, dentro del santuario y dentro del culto del santuario como parte de la adoración al Señor. El Dios Santo requería limpieza y purificación de sus ministros, de tal manera que cada vez que el sacerdote entrara al santuario o se acercara al altar para ministrar, debía lavarse en la fuente. Cada vez que se acercara al altar para ministrar allí, debía lavarse en la fuente. Recordemos que el sacerdote hacía esas dos cosas constantemente. Todo el tiempo estaba entrando y saliendo del santuario, constantemente entraba al santuario para ejecutar sus varias labores. Recuerden que hemos estado viendo los diferentes muebles que habían dentro del santuario y cómo en cada uno de ellos el sacerdote tenía que hacer algo, ¿cierto? Entonces constantemente él estaba allí ejerciendo sus labores, debía ministrar en el altar también constantemente. Por lo menos, si ustedes recuerdan cuando hablamos acerca del altar de bronce, ¿cierto? Y de su uso en los sacrificios, recordemos que Dios exigió una ofrenda diaria. ¿Recuerdan cómo era? Era en la mañana y en la tarde ofrecer cordero, ¿cierto? Un cordero en la mañana y uno en la tarde. Así que el sacerdote tenía que entrar por lo menos 2 veces al altar, tenía que presentarse en el altar 2 veces al día, por lo menos, para ministrar. Y constantemente tenía que entrar al santuario a ministrar con el candelabro, con la mesa de los panes, con todas estas cosas que habían dentro del santuario. Así que nosotros podemos ver que constantemente era usada esta fuente, y esto nos muestra que el lavacro o la fuente de bronce, también se le llama lavacro, esa fuente de bronce era necesaria no solo en la ceremonia de consagración, sino también para el uso constante. Entre todos los muebles que hemos visto del tabernáculo, el que más usaba el sacerdote prácticamente era esta fuente. El que constantemente usaba el sacerdote era esta fuente. Una y otra vez, cada vez que entraba al santuario, cada vez que iba a ministrar en el altar, el sacerdote tenía que lavarse. ¿Qué nos enseña esto en relación al Evangelio? ¿Qué nos enseña este uso constante de la fuente de bronce con relación al Evangelio? Pues la fuente de bronce nos habla de limpieza diaria y constante. Y en ese sentido, pues el creyente no solamente es limpiado en la regeneración una vez para siempre, ¿cierto? Una vez
limpio allí en la regeneración, al comienzo de su vida cristiana, sino que también, al igual que el sacerdote en la fuente, es limpiado por Dios continuamente, constantemente, todos los días. A ese proceso de limpieza diaria de la vida del creyente se le llama santificación en la Biblia. La Biblia le llama la santificación a ese proceso constante de limpieza que hace Dios en el corazón de todos los creyentes. Entonces nuestra confesión define la santificación como el proceso por el cual el dominio del pecado sobre el creyente es destruido. Es un proceso en el cual el dominio del pecado sobre el creyente es destruido y las diversas concupiscencias, los deseos de su carne, son debilitadas y son mortificadas más y más en ese proceso. En este proceso de santificación los creyentes son más y más fortalecidos, son más y más vivificados en todas las gracias salvadoras, y esto hace posible una práctica de la verdadera santidad. Eso hace posible que el creyente sea diferente en medio de esta sociedad vendida al pecado. Esto hace que el creyente participe de una santidad, ¿cierto? De la santidad. Y esa santidad, la Biblia dice que sin ella nadie verá al Señor. La fuente de bronce es el lavamiento diario que se hacía allí. Se hacía con el agua que se depositaba dentro de la fuente. En la santificación del creyente, la limpieza es obrada, según la Biblia, por la palabra y el Espíritu. Tanto la Biblia como el Espíritu Santo, si nosotros vemos, son simbolizadas en la Biblia, en la palabra de Dios, como agua, con agua, ¿cierto? También. Así que cuando hablamos de la santificación, de la limpieza diaria, la manera en que Dios nos limpia constantemente es por su palabra y por su Espíritu, ¿cierto? Y es lo que la Biblia nos dice en muchos textos. Tenemos, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 15. Vamos a leerlo hasta el 17. Dice la palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Está orando el Señor Jesús por su iglesia. Le dice al Padre: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. La palabra, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad por medio de la cual el creyente es santificado. Al igual que el sacerdote en la fuente, con el agua era limpiado de sus impurezas, también el creyente es santificado en la fuente de la palabra de Dios, cada día, todos los días, constantemente. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son los medios por los cuales constantemente estamos siendo santificados, limpiados delante de Dios. Si nosotros vemos la vida del creyente, cuando un hombre nace de nuevo en la regeneración, le es dado un nuevo corazón, ¿cierto? Él nace de nuevo allí una vez, y no, la regeneración ocurre una vez, ¿cierto? Pero, sin embargo, su vida sigue siendo en muchos sentidos igual que antes, en muchos sentidos. Él sigue rodeado de las mismas circunstancias. Una persona llega a Cristo, conoce el Evangelio y Dios le salva, Dios le regenera. Sin embargo, él sigue rodeado de las mismas circunstancias y sigue teniendo la misma manera de pensar que antes, porque esa persona fue enseñada, esa persona aprendió a hacer las cosas de una manera incorrecta, porque esa persona viene de vivir constantemente haciendo las cosas contrarias a lo que Dios dice. Esa persona sigue teniendo las mismas formas de pensar que son equivocadas y que están en contravía muchas veces de la verdad de Dios. Sigue teniendo patrones de vida y comportamiento que son contrarios a la palabra y que son comunes a la vieja vida, a la vida de pecado. Y la santificación es el proceso en el cual el creyente va creciendo paulatinamente, aprendiendo por la palabra de Dios y por el obrar del Espíritu en su corazón lo que a Dios le agrada, siendo renovado, transformado,
Y esto es lo que llamamos santificación. Por eso nosotros debemos aprender a ser pacientes en medio del proceso de la santificación con los hermanos que llegan, ¿cierto? Una persona nueva que llega, pues obviamente tiene muchas cosas de su vieja vida. Y a medida que va creciendo en el Evangelio, pues Dios irá obrando en su corazón e irá haciendo la obra en su corazón. Muchas personas, muchos creyentes antiguos, se les olvida que ellos también tuvieron un comienzo donde su pecado afloraba, ¿cierto? Y entonces ven una persona nueva que llega a la iglesia y quieren ellos ser los que la santifican. Y no, la Biblia nos habla de que por la palabra del Espíritu Dios obra en el creyente. Y nosotros debemos confiar en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo para el crecimiento de nuestros hermanos. Porque Dios hizo ese proceso en nosotros, nos tuvo paciencia en muchas cosas. Nosotros también debemos ser pacientes con nuestros hermanos que están creciendo y siendo formados, siendo santificados, ¿no? El creyente, lentamente, el creyente en medio de su crecimiento va entendiendo que mucho de lo que para él era normal es pecaminoso, se da cuenta de su maldad y se da cuenta de las consecuencias que le ha traído esa maldad a su vida, se da cuenta de todas esas consecuencias que carga encima y comienza a querer abandonar ese estilo de vida, comienza a cambiar de una forma preciosa por la obra del Espíritu Santo. Y esta es una obra de Dios en el corazón del creyente. Y la Biblia nos llama a todos nosotros a crecer en santificación. Nos llama a santificarnos. Este es un proceso en el cual estamos todos nosotros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y continúa el texto diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces el creyente vivía en eso, no vivía en esto. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, el apóstol Pablo está diciendo, dejen esto, apártense porque ustedes son nuevas criaturas. Ustedes han nacido de nuevo y están siendo santificados. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo, en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces miren cómo en este texto el apóstol Pablo nos llama a la santificación a la iglesia, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a revestirnos del nuevo hombre. El proceso de santificación dura toda la vida del creyente. Y en este mundo, en este tiempo, pues no va a ser perfecta nuestra santificación. Dios está orando en cada uno de nuestros corazones, aquí en este momento, mientras escuchamos la palabra de Dios. Dios está santificándonos por su palabra y su espíritu. Dios está orando, Dios está obrando en nosotros todos los días. Nos está enseñando, corrigiendo, animando en nuestra vida cristiana. Por eso no deberíamos menospreciar al hermano que está creciendo, que está entendiendo, que está comprendiendo en medio de ese proceso en el cual estamos. Muchas veces se cae en situaciones terribles y eso nos duele, nos quebranta, nos hace sentir
terribles, pero en medio de todas las cosas Dios levanta a su pueblo y persevera en nosotros. Nosotros estamos para ayudar al hermano que cae, no para destruirlo. Estamos procurando que se levante, que siga adelante. Si es un hermano, se levantará, seguirá adelante. Si no era un hermano, pues obviamente se apartará, pero si es un hermano, se limpiará, seguirá adelante. Podemos concluir este segundo punto, o podemos ver en este segundo punto, que Dios obra ese proceso en el corazón de todos los creyentes. Podemos decir que el uso diario de la fuente de bronce nos habla de la limpieza diaria que el Señor hace en el corazón de todo creyente, que el Señor opera en el corazón de cada uno de nosotros, esa limpieza que todos los días, constantemente, que Dios obra en nosotros, en medio de la palabra, en medio de la iglesia. Por eso es importante congregarnos, el ser parte de una iglesia donde nos enseñen, donde nos hablen, donde nos disciplinen. Nosotros crecemos a través de la disciplina. Crecemos a través de la disciplina cuando nos amonestan, cuando nos llaman la atención. Allí estamos aprendiendo. Estamos siendo confrontados, estamos siendo llamados al arrepentimiento. Y en medio de todo eso Dios está obrando para la santificación. Personas que no pueden uno amonestarlas porque enseguida se resienten, no vuelven. Pero la Biblia nos llama a los pastores a amonestar, a llamar la atención, a exhortar, a animar, ¿cierto? La Biblia nos llama a la santificación, así que mis hermanos, en este proceso tendremos que ser llamados de atención, ¿cierto? Tendremos que constantemente ser amonestados, porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios nos limpia, si nos limpia es porque estamos sucios. Y si nos llama la atención, obviamente, en nuestro pecado lo que muchas veces hacemos es resistir, pero si somos creyentes vamos a quebrantar nuestro corazón y arrepentirnos y a volver al camino, porque esa es la realidad. Debemos amar al pastor que nos llama la atención y debemos nosotros agradecer a Dios porque hay una persona que está allí velando por el cuidado de nuestras almas, como dice la palabra. Así que nosotros como creyentes entendemos que este proceso existe, que es una obra de Dios en nuestro corazón, que Él efectúa por la palabra del Espíritu, que hace el Señor a través de su iglesia también en medio de la enseñanza y también de la disciplina, y que para nosotros es un beneficio. Los que somos padres sabemos que nosotros corregimos a nuestros hijos no por maldad, todo lo contrario, porque los amamos, porque queremos verlos caminando como Dios manda, porque nos preocupamos por su futuro, por lo que ellos están haciendo y lo que van a hacer. De la misma manera nosotros debemos ver la disciplina del Señor. Somos disciplinados porque Dios nos ama, eso dice la Biblia. Somos amonestados porque Dios nos ama. Nos sentimos mal en medio del culto y sentimos como que el pastor lo está diciendo por mí, ¿cierto? Pero es la palabra de Dios, es Dios el que está obrando en el corazón de nosotros. Así que debemos apreciar y valorar ese proceso precioso en el cual Dios nos limpia, nos santifica. Vamos a pasar a nuestro tercer punto de la enseñanza de hoy, que se titula glorificación, la glorificación. Entonces hablamos de la regeneración, hablamos de la santificación, pero también hablamos de la glorificación. Y vamos a leer en esta ocasión el versículo 21 que dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces el versículo 21 termina hablándonos de la importancia que tenía para el sacerdote el cumplir estrictamente con el uso de la fuente de bronce, ¿cierto? Si ellos no hacían conforme a lo que Dios mandaba en estos versículos, lo que les esperaba era la muerte, ¿cierto? Por eso Dios dice, háganlo así para que no mueran. Recordemos que hemos estudiado cómo dentro del culto a nuestro Dios, si las cosas no se hacían como Dios mandaba, el sacerdote moría. Hemos visto cómo Nadab y Abiú mueren delante de la presencia de Dios por hacerlo de una manera diferente a lo que Dios decía, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros veamos que
esta limpieza era muy sagrada delante de Dios, Dios dice, hagan esto para que no mueran. Si ellos no hacían conforme a lo que Dios había mandado, lo que les esperaba era la muerte. El sacerdote era un hombre pecador y no podía presentarse delante del Dios Santo estando sucio. No podía presentarse delante de la santidad de Dios sucio. O de lo contrario, pues su pecado le condenaría a la muerte. Y ya hemos visto que el sacerdote hacía el sacrificio por sí mismo y vimos que esto se llama justificación. ¿Recuerdan? Cuando el sacerdote iba a ofrecer por los pecados del pueblo, él tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Así que nosotros vemos que el sacerdote legalmente estaba limpio delante de Dios. Pero aparte de estar justificado, el texto que estamos viendo, nosotros vemos que Dios demanda también una limpieza ceremonial que apunta a la santificación. Aparte de estar justificado, Dios demandaba que también estuviese santificado. Y era necesario el lavado físico, pero también ceremonial, para ser aceptado como un hombre limpio delante de la presencia de Dios. Ojo, porque él iba con la sangre del cordero diciendo estoy justificado, pero también tenía que estar lavado, limpiado, para decir estoy santificado. Y era necesario ese lavado que Dios demandaba allí en esa fuente. Tenía que presentarse como santo delante de Dios, no solamente como justo, sino como santo delante de Dios. Dios exige justicia y eso nos habla del aspecto legal, pero también santidad y esto nos habla de aspectos morales. Esta realidad de la vivencia del sacerdote dentro del santuario, dentro del tabernáculo, sigue estando vigente hoy. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo, Dios nunca cambia, Él sigue siendo el santo, ¿cierto? Él sigue siendo el santo, Dios no rebajó las demandas de su justicia, Dios no rebajó las demandas de la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, en el Nuevo Testamento, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuevo Testamento, Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El texto que leímos de Hebreos es enfático. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Sí, como vimos ya en el anterior punto, la santificación no es perfecta en esta vida, ¿cierto? Si en esta vida no podemos estar completamente santos, ¿cómo se presenta la iglesia delante de Dios? ¿Cómo vivirá la iglesia eternamente delante de la santidad del Dios soberano? Entonces esto nos habla de dos cosas importantes. Primeramente de la santidad que la iglesia tiene delante de Dios por la obra de Cristo. Recordemos que por la obra de Cristo, delante de Dios la iglesia es santa. Como ya vimos en nuestra enseñanza pasada, la iglesia no entra en la presencia de Dios con un traje de santidad propio, sino que Dios nos ve a nosotros como iglesia a través de Cristo. Nosotros estamos en Cristo, la Biblia lo dice así. Recuerdan que en enseñanzas pasadas lo hemos visto. Dios nos ve en Cristo. ¿Y cómo nos ve en Cristo? Como una iglesia santa, como una iglesia sin mancha. No importa de su realidad actual. Nosotros vemos la realidad de la iglesia en cuanto a la santificación, pues estamos en un proceso. Y nosotros vemos la iglesia constantemente siendo rebelde. Vemos que la iglesia constantemente peca, ¿cierto? Vemos que la iglesia constantemente tiene realidades que son difíciles, en donde no vemos precisamente todo lo que debería ser la iglesia como demanda la palabra. Pero en medio de todas esas cosas, Dios nos ve en Cristo y esto es maravilloso. Esto lo estudiamos en tiempos pasados, en una enseñanza pasada, que hablamos también de la santidad. Y Dios nos ve en Cristo como una iglesia santa. Leamos, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros
en Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta es la manera en que empezaba el apóstol Pablo las cartas. A los santos que están en. Y después de empezar sus cartas así, les amonestaba y les llamaba al arrepentimiento muchas veces. Así que vemos que la iglesia es llamada santa y sin embargo pues tiene realidades de pecado. Y este texto que acabamos de leer habla de la clave, de por qué Él nos llama santos el Señor. Porque Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios al hermano Timoteo. Dice, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, dice, en Cristo, que está en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Nosotros somos santos, hermanos y fieles porque estamos en Cristo. Así que lo primero que vemos allí, en esta parte tercera que estamos viendo, es la santificación que tiene el creyente. Pero en segundo lugar, no voy a tocar mucho este tema porque ya hablamos en otra ocasión de este, pero en segundo lugar vemos también, y eso es lo que yo quiero enfatizar en este tercer punto, que la fuente de bronce nos habla también de nuestra glorificación. En el momento en que estemos delante de Dios, porque el texto nos dice, lo que estamos estudiando en este tercer punto, es que Dios dice que si el sacerdote no se presentaba limpio, moría, ¿cierto? Si el sacerdote no se presentaba limpio, moría. Y es lo que estamos viendo en este tercer punto. ¿Por qué no muere la iglesia? Porque Dios nos ve en Cristo como santos, ¿cierto? ¿Por qué la iglesia podrá estar en la eternidad con Cristo, en nuestra glorificación, en el momento en que el Señor nos llame? ¿Cómo será eso? ¿Cómo estaremos en el cielo? Y en esta tierra, el proceso de santificación, como ya vimos, no llega a la perfección, pero en la eternidad seremos santificados completamente. Y eso es precioso, porque estamos viendo en esta enseñanza que debemos ser santos para estar delante de Dios. ¿Cómo será en la glorificación? La Biblia nos dice que allí Dios completará esa obra en nosotros. Es allí donde experimentaremos una perfecta santificación en la eternidad. En su venida, en la venida de Cristo, seremos transformados, seremos hechos a su imagen. Es lo que la Biblia nos dice. Así que esta fuente de bronce nos recuerda la santidad, o más bien la regeneración, el comienzo de nuestra vida cristiana, donde Dios nos lavó en el lavamiento de la regeneración, pero también nos recuerda esa realidad constante de la santificación, pero también nos recuerda que al final, en la glorificación, el Señor nos limpiará completamente para que estemos con Él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Miren lo que dice el apóstol Juan. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dios nos transformará, cambiará, renovará. Y todo el que tiene esta esperanza también se santifica. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí nos hablan de un cambio, de una transformación de nuestro ser, de una renovación donde Dios quitará la debilidad presente y nos hará santos para su gloria. Si bien en esta tierra estamos luchando contra nuestros pecados y no podremos tener una santidad perfecta aquí en esta tierra, pues finalmente cuando venga el Señor, el Salvador, seremos transformados de tal manera que estaremos completamente libres de nuestros pecados. Y eso es maravilloso. Esa es una buena nueva para nosotros. Esta fuente de bronce nos recuerda no solamente la regeneración, no solamente la santificación, sino la obra perfecta
que Cristo hace allí cuando estemos en su presencia. Esa es la confianza que tenemos como iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y sigue el texto diciendo: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Dios perfeccionará su obra en el creyente hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando. Dios empezó esa obra en la regeneración. La continúa en la santificación y la perfeccionará cuando venga el Señor. La fuente de bronce nos recuerda que en la eternidad tendremos vestiduras blancas. Ya no va a haber más pecado ni amarguras por consecuencia de nuestros pecados, porque en esta tierra tenemos situaciones amargas por consecuencia de nuestros pecados. En nuestra vida pasada cometimos muchos pecados que nos trajeron consecuencias tristes. Y todavía nosotros venimos a Cristo, somos limpiados, perdonados, pero tendremos que vivir con algunas de esas consecuencias. Esa es la realidad. Sin embargo, en la eternidad ya no tendremos esa lucha con el pecado. En la eternidad ya no tendremos que estar negándonos a nuestros vergonzosos deseos pecaminosos, sino que seremos limpiados de tal manera que no sufriremos ni el pecado ni las consecuencias amargas que trae el pecado. Viviremos eternamente delante del Santo Dios como sacerdotes de su casa. Y esas son buenas nuevas para nosotros. Esas son buenas nuevas para los creyentes que luchamos constantemente contra nuestros pecados. Decía el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan? Y decía el apóstol Pablo que él deseaba vivir en esta tierra para predicar a Cristo, pero también quería estar con su Señor. Podemos concluir este último punto que estamos viendo hoy, diciendo que las advertencias de Dios tocante a la limpieza del sacerdote en la fuente de bronce era un recordatorio de que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto nos habla de la manera en que Dios nos ve en Cristo, pero también de cómo finalmente en la glorificación seremos hechos santos en todo el sentido de la palabra para vivir eternamente con nuestro Dios como sacerdotes de su casa. Así que miremos esta enseñanza. Podemos decir que la fuente de bronce nos recuerda a los que estamos en Cristo una realidad pasada, a los que ya estamos en Cristo, una realidad pasada. ¿Cuál? La regeneración, ¿cierto? El Señor nos regeneró cuando nos llamó. Pero también nos recuerda una realidad presente, constante, diaria. ¿Cuál es? La santificación. Todos los días estamos en ese proceso. Dios está obrando, transformando, cambiando, disciplinando, enseñando. Pero también nos recuerda una realidad futura. Seremos hechos conforme a la imagen de Cristo en la glorificación. Seremos hechos perfectos en Cristo. La pregunta que nos podemos hacer para finalizar esta enseñanza, las preguntas que nos podemos hacer es: ¿hemos sido renacidos en Cristo? Eso es importante que nos preguntemos en este día. ¿Hemos sido renacidos en Cristo? Cristo ha obrado en nosotros de tal manera que tenemos una nueva vida, un nuevo corazón. Si nosotros miramos atrás a nuestro pasado, nuestra vieja vida, ¿podemos decir que estamos viviendo una nueva vida en Cristo? ¿Podemos decir que estamos viviendo una nueva vida en Cristo? ¿Somos nuevas criaturas? ¿Estamos siendo santificados por el Espíritu Santo constantemente a través de la verdad revelada en las Escrituras? Porque el religioso, el que no ha nacido de nuevo, simplemente viene, escucha, aprueba, dice: sí, eso está muy bien, muy bonito, pero sale a vivir su vida de pecado. Sale a seguir en su inmundicia, en su pecado, en su corrupción. Es un hipócrita.
Pero el creyente es santificado por la palabra, por el Espíritu. El creyente es redarguido cuando escucha la palabra, que entiende lo que está haciendo y se da cuenta que está mal y propende por una vida conforme a lo que Dios enseña. Estamos siendo santificados por el Espíritu y la palabra revelada. Estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Estamos haciendo morir el pecado en nosotros, o nos estamos entregando al pecado en esta vida. Son preguntas importantes para nosotros como creyentes, que nos desafían como creyentes, que nos llaman la atención y que nos hacen pensar en nuestra vida en Cristo. Somos de Cristo, vivamos para Cristo. Somos de Cristo, congreguémonos. Somos de Cristo, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Somos de Cristo, seamos reales. No seamos hipócritas. Vivamos para la gloria del Señor. Quiero terminar este tiempo orando al Señor. Pidámosle al Señor hoy que nos limpie, que nos santifique, que continúe ese precioso proceso. Agradezcámosle al Señor por esa obra perfecta, preciosa de Cristo, por la regeneración que hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo y por la glorificación en la cual Dios completará esa obra. Como dijo el apóstol Pablo, estando persuadidos de esto. Yo tengo que decir como el apóstol Pablo hoy, yo estoy persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Les invito a que oremos hoy. Y si hay alguna persona hoy que nos escucha, que nos ve y que nunca se ha acercado a Cristo para arrepentirse y poner su confianza en Él, le invito a que en este día se arrepienta de sus pecados, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cristo es la única salida. Cristo es la salvación que Dios ha dado. A través de Cristo y solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Si ponemos hoy nuestra fe en Cristo, si le pedimos perdón por nuestros pecados y confiamos en su obra redentora en la cruz del Calvario, la Biblia dice que seremos salvos. Así que les invito a que terminemos este tiempo orando. Amado Señor, queremos agradecerte, Señor, por tu misericordia, por la obra perfecta de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Queremos hoy pedirte que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor. Queremos agradecerte por la regeneración, ese lavamiento precioso que no es una obra nuestra, sino que es la obra de Dios. Queremos agradecerte, Señor, por la santificación que constantemente estás haciendo en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por la amonestación, gracias porque nos llama la atención a través de la palabra y también por ministros que muchas veces nos llaman la atención, nos corrige, que nos amonesta de forma oportuna, Señor. Ayúdanos, límpianos cada día. Ayúdanos a vivir para tu gloria, en santidad, en santificación, Señor. Purifica tu iglesia, límpianos de tantas obras muertas, como dice la palabra, de tantas cosas que todavía están en nosotros que son ofensivas a tu santidad, a tu pureza. Señor, limpia nuestro corazón, que podamos presentarnos santos delante de ti por la obra perfecta de Cristo. Y que cada día, Señor, podamos ser limpiados, renovados por tu palabra y tu espíritu, Señor. Te damos gracias porque en la glorificación, Señor, tú perfeccionarás esta obra. Nos permitirás, Señor, vivir libres en la eternidad de nuestros pecados y de todas esas consecuencias amargas que el pecado trae. Ayúdanos, Padre, límpianos, Señor. Y gracias por tu misericordia, por tu bondad, por la obra de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.